Buenas noches, Iglesia Bautista Nueva Vida. Bienvenido a esta noche. Vamos a tener un tremendo tiempo en esta predicación. Me alegro mucho que todavía podemos por video entrar en sus hogares y poder ser de gran bendición a su vida. Ojalá que tú estás dejando a Dios obrar en ti, aunque está en la casa, orando Dios, preparándose para lo que Dios tiene para ti en nuestros estudios que tenemos domingo por la mañana, por la noche, los miércoles. Y ojalá que están estos estudios de gran bendición en su vida. Ojalá que disfrutaron esta mañana el mensaje de 1 Corintios. Y recuerda, el próximo domingo por la mañana tenemos servicio aquí en la iglesia por la primera vez en 2 meses por ahí. Y estamos gozosos para ese servicio. Les invitamos a todos que vengan para disfrutar con nosotros. Este martes, en el culto de oración, solamente vamos a pasar tiempo con las reglas de la iglesia y vamos a hablar lo que necesitamos hacer. Y después entramos en el tiempo de oración. Y quiero dedicar ese servicio este martes en hablando sobre la preparación para el domingo por la mañana. Los que están viendo este video y hay personas que no ven el video, por favor llámalen a ellos, dile: mira, Iglesia Bautista Nueva Vida está abierto otra vez, y para que ellos vengan y sea parte de nuestro servicio. Tengo un mensaje especial domingo por la mañana, animando a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora que nosotros regresamos otra vez a la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Realmente no podemos regresar a lo que era antes. Y voy a explicar un poquito sobre eso y mirar hacia adelante. Y tenemos que hacer las cosas diferentes. Y Dios me ha ayudado en eso, en la dirección de la iglesia para el futuro. Y espero que puede estar aquí presente para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, nosotros vamos a entrar ahora a nuestro estudio. Domingo por la noche, nosotros unos meses atrás o semanas atrás empezamos un nuevo estudio. El estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. En otras palabras, es las 7 iglesias de Asia. Sabemos que en esta porción de escrituras que se encuentra en capítulo 2 y capítulo 3, Juan tuvo una visión y Dios le dijo a él: escribe estas cosas para las iglesias. Más vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, para que tú veas exactamente lo que Jesús le dijo a Juan en esta visión para él escribir para estas iglesias específicas. Y después vamos a seguir. Dice en Apocalipsis capítulo 1, vamos a empezar en versículos 10 y versículo 11. Dice, Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan está hablando de Jesús. Esa gran voz que escuchó, esa voz sonaba como una trompeta. Después dice en versículo 11, ahora cambia de Juan hablando y ahora Jesús está hablando. Yo soy el Alfa y Omega. Es una frase que nosotros escuchamos mucho en la Biblia. Dios es el primero y el fin, Alfa y Omega. Él estaba aquí desde el principio y va a estar aquí hasta el fin. No hay nada antes de Él y no hay nada después de Él. El primero y el último. Ahora Jesús le da estas instrucciones a Juan. Escribe en un libro lo que ves. Escribe, este es el libro, la palabra de Dios. Él lo escribió y lo puso en la palabra, pero también en esta carta, ¿verdad? Para las iglesias lo iba a escribir para ellos. Y envíalo a las 7 iglesias. No sabemos si fue Juan que fue y la envió
a estas iglesias y empezó en Efeso y Esmirna y Pérgamo y siguió adelante. Sabemos que las iglesias están en orden, así en ese camino que esa persona que estaba llevando esas cartas tenía que caminar empezando en Efeso y era como una U, ¿verdad? Y cada iglesia recibió esta carta. Es posible que un mensajero vino y recogió las cartas y las llevó a la iglesia. No estamos seguros. Pero sabemos que esta carta que escribió fue enviado. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora vemos el área específico donde van estas cartas. Después le da la dirección en exactamente qué iglesias. A Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias, sí, hay mucho pensamiento sobre el significado. Sabemos que estas iglesias fueron iglesias reales en ese tiempo. Obviamente Juan tenía que físicamente llevar estas cartas a ellos y significa que estas iglesias existían. Pero hay mucho más allá que enviar a estas iglesias. Hay otros pensamientos que estas iglesias fueron ejemplos. No solamente fueron real, pero fueron ejemplos de iglesias en el tiempo dispensación de gracia, ¿verdad? En los últimos 2000 años. Y es correcto porque en este tiempo que nosotros vivimos, vemos ejemplos de estas iglesias. Y nosotros podemos aprender de estas iglesias, y eso es el propósito de este estudio, es aprender de estas iglesias y preguntar cómo esto aplica a nosotros. Y no solamente a nuestra vida personal, aunque está escrito a una iglesia, pero podemos aplicarlo en nuestra vida también. Hay cosas que ellos hacían que nosotros hacemos personalmente. Pero después podemos aplicarla a nuestra iglesia, Iglesia Bautista Nueva Vida. Podemos preguntar, nuestra iglesia es una iglesia como esta. Nosotros estamos en pecado como estas iglesias, algunas de las iglesias. Nosotros estamos pasando por tiempos difíciles como esta iglesia. Y por eso nosotros podemos tomar aplicaciones de estas iglesias. Hay otro pensamiento que quizás estas iglesias son iglesias que vamos a ver en la tribulación. Hay otros significados el significado de estas iglesias en cómo aplica a nosotros hoy en día. Pero sabemos en este momento que Dios tenía un mensaje para estas iglesias en ese tiempo. Algo que estaba pasando realmente en sus iglesias. Y Jesús tiene que confrontar porque algunas de esas iglesias estaban haciendo cosas mal. Dios en algunas estaba dándole consejo de quizás algo que venía para ellos y estaba diciendo no tenga miedo, pero yo voy a estar contigo y darle la seguridad. Vemos cosas grandes en este versículo. El propósito de este estudio es ver qué podemos aprender de ella. Y eso que queremos hacer. Vamos a nuestro texto de hoy. Después vamos a recordarnos la semana pasada y seguir con la predicación de esta noche. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 a versículo 19. Entramos a la tercera iglesia. Recuerda, vamos a tratar de memorizar estas iglesias. La primera iglesia fue la iglesia de Efeso. Efeso era la iglesia que perdió su primer amor. ¿Recuerda esa iglesia? ¿Recuerda cómo nosotros lo aplicamos a nuestra vida? En que nosotros quizás podemos perder nuestro primer amor. Y la iglesia a veces pueden perder su primer amor y olvidarse el propósito de la iglesia. Después llegamos a la iglesia de Esmirna. Y esa iglesia estaba pasando por persecución. Y Dios le estaba preparando a ellos y vamos a hablar un poquito más sobre eso en un momento, a recordarnos la semana pasada. Pero ahora entramos a la iglesia número 3, en este camino, ¿verdad? En esta área de Asia. La iglesia de Pérgamo. ¿Okay? Y la iglesia de Pérgamo
Fue un lugar, en un tiempo fue la ciudad principal en este lugar de Asia, como el capital de Asia. Tenía mucho poder. El nombre vino de papel, papyrus. Y empezaron a crear papel o hacer el papel, ¿verdad? Que nosotros vemos hoy que escribimos, ¿verdad? Eso vino de esa área ahí. Y hay muchas otras cosas que vino de esa iglesia, a ese lugar de Pérgamo. Y pueden estudiar y ver los detalles de esa iglesia. Pero vamos a versículo 12, a leer a versículo 12 a 17 y ver qué vamos a aprender esta noche de esta iglesia y cómo podemos aplicarla en nuestra vida. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A que venciere daré a comer de maná escondido, y la daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nosotros tenemos para estudiar este pasaje. Pido, Señor, que este estudio sea de gran bendición a tu iglesia. Señor, que nosotros podamos aprender grandemente sobre nuestra vida personal y de nuestra iglesia. Señor, que el Espíritu Santo nos hable a nosotros por medio de tu palabra esta noche. Que podemos tener más conocimiento de tu palabra. Señor, gracias por los hermanos que están escuchando. Pido, Señor, que tú abres su corazón para lo que tú tienes para nosotros en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero recordar y empezar como siempre a repasar estas 7 iglesias para que siempre esté en tu mente en cuanto a las enseñanzas. Primeramente tenemos a la iglesia de Efeso. Efeso, como hablamos ya, perdió su primer amor. Número 2, vemos la iglesia de Esmirna. Esmirna pasó por persecución en su iglesia. Después vemos a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo obviamente necesitaban arrepentimiento. Después vemos la iglesia de Tiatira. Ellos tenían una falsa profetisa que estaba ahí. Después tenemos la iglesia de Sardis, la iglesia que estaba dormida. Después tenemos la iglesia de Filadelfia, perseveraba pacientemente. Y después tenemos la iglesia de Laodicea, esta iglesia tibia. Y vamos a estar viendo estos detalles en estas iglesias en las próximas semanas para aprender de ellas. Recuerda la última vez, el domingo pasado, hablamos sobre la iglesia de Esmirna, la iglesia bajo la persecución. Dios dice que conocía su tribulación, conocía su pobreza. Fue una iglesia donde obviamente no tenía muchos materiales, eran pobres. Pero Dios dice algo, Jesús dice algo importante aquí. Aunque ellos estaban pobres, Jesús dice que son ricos.
En el significado que aunque estaban pobres aquí en la tierra de materiales, realmente porque tenían a Cristo en su vida, eran ricos. Y nosotros aprendemos en nuestra vida que aunque somos pobres y no tenemos muchos materiales aquí en la tierra, nosotros realmente los que tenemos a Cristo como nuestro único Salvador, somos ricos. Tú eres rico. Yo soy rico. ¿Por qué? Porque somos herederos de los cielos. ¡Qué tremendo! Yo tengo una mansión que Dios está preparando para mí. No tengo una mansión aquí en la tierra. Gracias, Señor, por el hogar que nosotros tenemos. Pero es nada comparado a lo que tengo en los cielos. Nosotros debemos estar trabajando para las cosas de cielo, tesoros en el cielo. No preocupándonos de los tesoros de la tierra. Lo que tenemos en la tierra pues, no se va con nosotros en el futuro. Tenemos que empezar a trabajar más ahora que sabemos que estamos en los últimos tiempos. Tú y yo tenemos que empezar a trabajar en las cosas del cielo, a traer a otros a los pies de Cristo, a hacer de bendición a otros, a ayudar a los pobres, a trabajar en mi vida personal, mi relación con el Señor. Esas cosas son cosas que nosotros tenemos que enfocarnos. Hermanos, déjame animarles otra vez a poner nuestra mirada hacia arriba. Deja de preocuparse tanto de las cosas en la tierra. Obviamente son cosas que en este tiempo hay cosas que tenemos que preocuparnos para seguir viviendo, pero nuestra mirada siempre tiene que estar hacia arriba, hacia el Señor, para que cuando llegamos al cielo podemos traer a otros con nosotros. Y también las coronas, aunque vamos a recibir a los que son fieles y los que siguen los requisitos de esas coronas, lo vamos a tirar a los pies de Cristo como quiera. Pero queremos que Dios nos diga a nosotros, bien siervo y fiel. Yo como pastor voy a dar cuenta de la iglesia. Y yo quiero dar una buena cuenta o estar gozoso de venir delante del Señor y decir, mira lo que nosotros en nuestro poder tratamos de hacer para ti. Y que Dios sea contento con Iglesia Bautista Nueva Vida. Que Él no diga como dijo a muchas de estas iglesias que estaban batallando de cosas o pecado en la iglesia, o como estamos estudiando en 1 Corintios, esa iglesia que estaba destruida y un gran revolú en esa iglesia en el momento que nosotros estamos leyendo 1 Corintios. Pero que Él diga de nosotros, esa iglesia me amaba. Esa iglesia tenía un corazón para ayudar a los necesitados. Ojalá que Dios pueda decir eso de nosotros. Pero recuerda que eso empieza contigo primero. La iglesia va a crecer, la iglesia va a tener éxito, depende en ti. Cada uno tiene que preparar su vida personal primero. Cada uno tiene que enfocarse y estar seguro que su vida está bien con el Señor. Y yo te prometo que si cada uno en su vida tiene una relación íntima, personal, apasionada con el Señor, Dios va a usarnos grandemente. Vamos a tener un deseo para venir a la iglesia. Vamos a tener un deseo para leer la Biblia. Vamos a tener un deseo para orar. Vamos a tener un deseo para ayudar a otros. Vamos a tener un deseo para testificar. Pero empieza con nosotros primero. Hermanos, antes que tú vengas el próximo domingo, examina su vida. Asegúrate que tú estás bien con el Señor. Que cuando nosotros venimos juntos y empezamos a hacer planes para el futuro, que podemos todos estar en el mismo espíritu, que podemos tener una unidad para que nosotros podamos levantar esta iglesia a un nivel más allá que nosotros estamos ahora. Y que nosotros juntos podemos hacer algo grande para el Señor. Y Dios nos va a ayudar según nosotros deseamos en el corazón de nosotros. Dios conoce a nuestro corazón. Dios decía a las iglesias, yo conozco tus obras. Igual Dios nos dice a nosotros, yo conozco tus obras. No solamente su vida personal, pero Dios conoce las obras de nosotros aquí en la iglesia. Qué gran bendición. Y aquí en la iglesia de Esmirna, Jesús le estaba diciendo de esta blasfemia de los judíos que decía que eran judíos, pero realmente no. Y estaban engañando. Y Jesús le decía a ellos, mira, no tenga miedo, aunque venga esta persecución,
no tenga miedo. Decía que el diablo iba a echarle a ellos a la cárcel por unos 10 días, un tiempo corto, para probarle a ellos, a ver si su fe está bien. Hermanos, en nuestra vida Dios hace lo mismo. Dios permite cosas en nuestra vida pasar para probarnos. A ver si esa fe que tú crees, a ver si esa fe que tú hablas a otros, que tú realmente lo creas en su vida y sale por sus acciones. Y sale por los que tú estás haciendo para el Señor. Y Dios nos está probando nuestra fe, como dice en Santiago. A ver si nosotros realmente somos cristianos. A ver si nosotros realmente confiamos en el Señor. A ver si nosotros realmente dependemos en el Señor para nuestras necesidades. Dice que tendrá tribulación por 10 días, un tiempo corto. Pero Jesús dice, sea fiel hasta la muerte. Qué gran enseñanza para nosotros. Tú y yo vamos a ser fiel hasta la muerte. Si tú dices, yo no he sido fiel, pero vamos a empezar ahora. Y desde ahora adelante vamos a estar fiel hasta la muerte. Y le dice a ellos que son fieles hasta la muerte que le dará la corona de la vida. Vida eterna. Wow, qué glorioso estas promesas. Ahora vamos a entrar en nuestro estudio en este mensaje a Pérgamo, esta iglesia que nosotros vemos. Y vamos a ver que esta iglesia, ¿verdad? Empezaba con Efesio. De Efesio a Esmirna son 40 millas. De Esmirna a Pérgamo estamos hablando de 60 millas. La persona que estaba llevando este mensaje, esta carta, tenía que viajar de esas millas, probablemente caminando, ¿verdad? No tenía un Corvette en ese momento, caminando a estos lugares para que ellos reciban esta carta. Hermanos, una carta personal de Jesús. ¡Wow! Imagínate si nosotros, Iglesia Bautista Nueva Vida, recibimos una carta directamente de Jesús, diciéndonos de nuestra iglesia. Y como le dice a otros, yo conozco tus obras. Y después decirnos algo que tenemos que batallar. En un sentido, sería bueno, ¿verdad? Que Jesús nos dice algo que no está bien para nosotros arreglarla. Muchas veces pensamos que todo está bien, pero realmente dentro de la iglesia hay pecado, hay cosas pasando que no agrada a Dios. Y sería bueno que Dios nos dice algo que nos falta a nosotros. Por eso Dios trae un pastor a la iglesia. Y Dios habla por medio del Espíritu Santo. No es que le da una visión o no es que viene a Él personalmente, pero por el Espíritu Santo que tiene dentro de Él, le enseña hacia algo que falta en la iglesia. Algo que tiene que cambiar. Un pecado en la iglesia. Y Dios le da la dirección a la iglesia sobre el pastor. Dios nunca va a otra persona en la iglesia para darle una dirección o hablarle sobre la iglesia. Dios va directamente al pastor de la iglesia y por medio del pastor, el líder que Dios llamó para esta iglesia, el pastor va a dirigir la iglesia. Pero también es importante que el pastor también esté bien con el Señor. Para que cuando el Señor hable al pastor para la dirección de la iglesia, el pastor puede escuchar. Tristemente hay pastores que no están bien con el Señor. Y quizás Dios tiene un mensaje para la iglesia, pero como el pastor no está bien con el Señor, no recibe ese mensaje. Hay muchos detalles ahí que tenemos que estar bien. El pastor tiene que estar bien con el Señor para que el pastor pueda hablar a la iglesia y dirigirle el camino que Dios quiere para la iglesia. Y la iglesia tiene que estar bien. Los hermanos para que reciban el mensaje del pastor por medio de Cristo, para que la iglesia pueda crecer. Hermanos, eso es mi deseo para Iglesia Bautista Nueva Vida. Que Dios me enseñe la dirección que nosotros tenemos que ir y que ustedes estén preparados, disponibles para escuchar al Señor. A veces muchos excusan o hablan de pastor. Mira las ideas locuras del pastor. Y realmente el pastor está escuchando el Espíritu Santo en la dirección que Dios quiere para esa iglesia. Y los hermanos piensan que el pastor está loco. Y no quieren escuchar, no quieren seguir la dirección de él. Y se quedan en el mismo lugar
y no ven las bendiciones de Dios porque no quieren cambiar y están resistiendo el cambio y se pierden las bendiciones. Esa otra predicación que podemos entrar, pero vamos a entrar en nuestro mensaje. Mira versículo 12, ¿ok? Vamos a estudiar estos versículos. Ahora Jesús está hablando en versículo 12 y dice, y escribe al ángel. Recuerda que Jesús está diciendo a Juan que haga estas cosas. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya hemos hablado que este ángel es el mensajero de la iglesia, el líder, el pastor de la iglesia. Esta carta va dirigido a él, para que el pastor vea el mensaje de Jesús para la iglesia de él. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Wow. Recuerda que en cada iglesia, ¿verdad? No solamente le dice la dirección, lleva este mensaje, pero siempre Jesús da una descripción de él, según lo que quiere hacer en las iglesias. Y aquí, en versículo 12, después de decir lleva la carta, da una descripción de él. Mira lo que dice de él mismo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Eso es una descripción. Ahora, cuando vemos el mensaje de Pérgamo, vemos que Jesús venía a castigar, a venir fuerte. Por eso él usa esa característica, él usa esa descripción para esta iglesia, porque cada iglesia usa una descripción diferente. Pero en esta habla sobre esa espada que está sharp, ¿verdad? Está preparado para penetrar y para llegar al corazón. Está preparado para castigar y venir un juicio para esta iglesia por algo que ellos estaban haciendo. Y por eso la descripción es la espada aguda de 2 filos. Recuerda, si es de 2 filos, viene para hacer daño, para venir fuerte sobre ellos. Jesús tenía esta espada porque Él es el salvador de pecadores, es el juez de los vivos y de los muertos. Quiero recordar algunos otros pasajes rápidamente donde habla sobre esta espada. Vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Solo vemos también capítulo 1, esta descripción de Jesús. También vemos hablando de las escrituras que es como una espada. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia y dejamos que el Espíritu Santo obra en nosotros, penetra en nosotros como una espada de 2 filos y entra en el corazón y empieza a obrar en nosotros grandemente. Y la palabra de Dios tiene el poder para cortar, para entrar, para llegar a lo profundo de nosotros. Y para hacer eso, esta espada tenía que, en los 2 lados, 2 filos, hacer sharp, para entrar rápidamente. No sé cuántos tienen en su casa unas cuchillas. A veces antes venían de puerta a puerta a vender estas cuchillas. Es posible que tú eras uno de ellos que vendía las cuchillas, pero estas cuchillas eran fuertes y eran bien sharp, ¿verdad? Y tú lo usabas. Ellos hacían una demostración y cogían esa cuchilla y cortaba cosas tan suavecito. Y wow, yo quiero eso para cortar el pan sobao ahí por la mañana con el café con tu pastor, y cortar carne ahí rápidamente. Imagínate una espada con los 2 filos preparados para cortar. Esa es la descripción de Jesús, tanto porque iba a cortar, iba a disciplinar y juzgar a esta iglesia Pérgamo por algo que estaban haciendo. Antes que vemos lo que Jesús dice, ¿cuántos de nosotros podemos decir que siempre tenemos la espada aguda de 2 filos con nosotros? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo estoy leyendo esta espada que corta y tiene poder para penetrar y hacer un cambio en mi vida?
Tristemente, muchos cristianos caminan sin esta protección, sin tener la palabra de Dios con ellos para protegerlos a ellos, para tener esta espada, para no solamente nosotros, pero cuando hablamos con otro, esa espada puede cortar a la vida de esa persona y entrar en su corazón para cambiarle a ellos. La espada es parte de nuestra armadura. Efesios capítulo 6, versículo 11. Versículo 17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios que nosotros tenemos. Wow, qué glorioso. Vamos al versículo 13. Dice, yo conozco tus obras. Recuerda que es igual en cada carta de que Dios está hablando, mandando a las iglesias. Yo conozco tus obras. Eso significa que Dios es omnipresente. Dios conoce todo lo que está pasando en la iglesia. Pero no solamente en la iglesia, pero Dios conoce las obras buenas y malas en nuestra vida también. Estas mismas palabras Dios te lo dice a ti. Yo conozco tus obras. Tú no puedes esconder nada del Señor. Dios dice esto a la iglesia Nueva Vida. Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que está pasando. Yo conozco tu deseo para servirle al Señor. Yo conozco lo que no está haciendo. Yo conozco tu mala actitud. Yo conozco el chisme en la iglesia. Yo conozco que no quieren realmente venir a escuchar. Wow. Dios conoce nuestras obras. Ahora mira versículo 13, porque dice ahora, ¿y dónde moras? No solamente Dios conoce sus obras, pero Él entiende el lugar que ellos están. Este lugar, Pérgamo, dice aquí otra descripción, donde está el trono de Satanás. Wow, ¿qué descripción nosotros tenemos sobre ese hogar? Dios está diciendo, Jesús dice que en el hogar de Pérgamo es el trono de Satanás. Eso no significa que ahí donde vive Satanás y ahí donde duerme él. No, Dios está diciendo que en ese lugar hay tantas cosas malas que están pasando que realmente es el trono de Satanás. Por las cosas que están pasando, tenían templos de ídolos en ese momento, tenían cosas adorando a otros que no eran Dios. Y Dios da esta descripción, es el trono de Satanás. Jesús está diciendo, donde yo entiendo dónde moras, yo entiendo las cosas que están pasando. Hermanos, el mundo realmente es el trono de Satanás. Hermanos, cuando salimos de la iglesia a las paredes afuera, realmente es el trono de Satanás. El trono de Satanás es cualquier lugar que están haciendo cosas que no agrada a Dios. Donde Satanás mora, donde hay el pecado, donde existen cosas que no agrada a Dios. El mundo es un lugar así. Recuerda que la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que Satanás es el Dios del mundo. Satanás es el Dios del mundo. Ahí es donde Satanás está haciendo su trabajo. También dice en Juan capítulo 12, versículo 31, que Satanás es el príncipe. Otra descripción. Y nosotros vivimos, ¿verdad?, protegidos por el Señor. Vivimos en un mundo donde Satanás es el Dios. Por eso necesitamos la protección de Dios. Por eso necesitamos el cuidado de Dios para cuando entramos en el mundo donde hay pecado y destrucción y violencia, que Dios nos dé protección. Pero tenemos que alcanzar a esas personas que están viviendo en el trono de Satanás, donde Satanás es el Dios. Vemos ahora por esta descripción que Pérgamo fue un lugar donde ellos estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios. Mira, vamos a continuar el versículo 13. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Wow. Que aunque los cristianos de esa iglesia, aunque el mundo era el trono de Satanás, Jesús, recuerda que Jesús siempre da algo positivo de la iglesia.
Empieza la carta diciendo, manda esta carta, da una descripción de él, después da algo positivo de la iglesia. Ahora llegamos al versículo 13 donde está compartiendo el algo positivo. Y mira lo que dice, que aunque están en el mundo de Satanás, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hermanos, ¿cuántas en su vida esa descripción aplica a ti? Que aunque nosotros vivimos en el mundo donde Satanás es el Dios, el príncipe, Dios puede decir de ti, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Se ha mantenido fuerte en medio de un mundo que no agrada a Dios, que un mundo que rechaza a Dios. Nosotros podemos vivir ahí, todavía retener el nombre de Jesucristo y también no negar la fe. Ojalá que nosotros podamos hacer así. Ojalá que nuestra iglesia, como Jesús hablando de esta iglesia, ojalá que nosotros como iglesia podemos mantenernos fiel al Señor, podemos retener el nombre de Jesucristo, podemos no negar nuestra fe, no importa lo que está pasando afuera de esta pared del templo. Cuando salimos, más vamos a mantener el fe que nosotros tenemos, lo que nosotros creemos en la Biblia, lo que nosotros hemos aprendido y lo que el Señor está obrando en nosotros, y no dejar que Satanás nos afecta a nosotros, que nosotros dejamos la fe, pero nosotros retenemos y no negamos la fe de Jesucristo y lo mantenemos fiel hasta que Jesús venga otra vez. Wow, eso es una descripción que yo quiero para mi vida y para esta iglesia. Que Dios diga de Iglesia Nueva Vida, has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Igual que está diciendo a esta iglesia. Pero vamos a continuar en versículo 13, porque ahora le da un ejemplo de una persona. Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Ahora Jesús da una descripción de este hombre. Es la única vez que nosotros vemos el nombre de esta persona. Pero algo importante, le dice que este hombre, testigo fiel, fue muerto entre vosotros por la causa de Cristo. En ese mundo donde Satanás, el trono de Satanás, fue y se paró fuerte, no negó el nombre o negó su fe y retener su nombre, y él fue, le mataron a él por la causa de Cristo, y ahora Jesús le está demostrando, recuerda a esta persona, ellos conocen obviamente quién es, y le da un ejemplo, mira como esta persona, Antipas, mi testigo fiel. Otra descripción que nosotros deseamos, que Jesús puede decir nosotros, mi testigo fiel. Hermanos, Jesús puede decir esto de ti, mi testigo fiel. Ojalá que sí. Ojalá que nosotros lo mantenemos fiel hasta que Jesús venga otra vez. Y terminas otra vez diciendo igual que el principio, donde mora Satanás. Hermanos, un lugar fuerte. Satanás estaba ahí trabajando. Jesús dice, conozco la área donde están, conozco lo que está pasando. Vamos al versículo 14. Mira lo que dice Jesús, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, como las otras iglesias, le da una descripción positiva de ellos, algo que estaba haciendo. La iglesia de Pérgamo estaba bien, pero los cristianos estaban sirviendo a Dios, pero el problema fue que ellos estaban permitiendo algo en la iglesia que no agradaba a Dios. Es como diciendo, mira, yo voy a vivir mi vida como cristiano, pero no miran a lo malo que estaba pasando en la iglesia, lo estaban permitiendo, y Jesús está diciendo, no puede ser eso. Por eso el castigo ahora viene por ellos. Porque los cristianos, y sabemos que son cristianos aquí en la iglesia que Jesús está hablando. Dice en versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Imagínate Jesús diciendo eso sobre nosotros. Mira, tengo algo contra ti. Wow, son palabras poderosas, fuertes. Mira lo que dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
le dice que, mira, tiene ahí en la iglesia personas que retienen, que están practicando la doctrina de Balaam. Nosotros podemos ir a Números capítulo 25, el Antiguo Testamento, y ver qué fue la doctrina de Balaam, ¿verdad? Y aquí vemos algunas descripciones de eso. Pero está diciendo, mira, en la iglesia no solamente hay cristianos, pero los cristianos están permitiendo que otros retienen en la iglesia esta doctrina que no agrada a Dios, tiene que ver con ídolos, tiene que ver con cosas que no es de Dios. Y también dice que enseñaba Balac, ¿verdad? Porque recuerda, la nación de Israel está refiriéndose a ese tiempo. Balac fue el rey de Moab en ese tiempo, y estas cosas estaban pasando, estas enseñanzas que también estaba permitiendo aquí en la iglesia de Pérgamo. Mira la descripción, dice, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, ¿verdad? Se está refiriendo al tiempo pasado, que lo que pasaba con Israel, con Balaam y Balac, lo estaba permitiendo también en su iglesia. Mira las cosas que estaban permitiendo. Mira lo que dice en versículo 14. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Recuerda, 1 Corintios, nosotros hablamos sobre eso en nuestro estudio, que ellos permitían a algunos en la iglesia, porque la iglesia estaba haciendo muchas cosas mal en Corintios, y una de ellas fue que iban a los templos de ídolos y comían con ellos y compraban comida sacrificado a ídolos, y fue algo que muchos tenían problemas. Me acuerdo que decía que estaba bien a comprar la comida, la carne sacrificada a ídolos, porque no significaba nada para ellos. Ellos no servían a estos ídolos, solamente fue comida. Pero dice, él estaba enseñando a ellos en la iglesia de Pérgamo a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? Y dice, y cometer fornicación. La doctrina de Balaam, lo que enseñaba Balac, fue estas cosas: comer comidas de sacrificados de ídolos y cometer fornicación. Ellos también en Pérgamo tenían templos de ídolos, ¿verdad? En ese momento, y esas cosas que estaban pasando. Y puede ir en Números capítulo 25 para ver algunos detalles sobre esto. Ahí en versículo 14, ¿verdad? Invitando a la iglesia a festividades que no agradaba a Dios, esta doctrina. Hermanos, a veces nosotros hacemos eso en nuestra vida. A veces nosotros, quizás en la iglesia, invitamos a otros a hacer cosas que no agrada a Dios. En un sentido, quizás nosotros permitimos, ¿verdad? Quizás tenemos conocimiento de algo que está pasando en la iglesia y la permitimos, pues no queremos confrontarla. Mi deseo es, como pastor, el momento que yo conozco que algo está pasando en la iglesia, a resolverlo en ese momento. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, las cosas se van a poner peor, y después llegamos a un punto donde ni queremos confrontar, porque no queremos ofender las personas, y estamos ahora aceptando cosas en la iglesia que no agrada a Dios, como en la iglesia de Pérgamo. Tenía los ojos cerrados a la doctrina de Balaam y de Balac. Pero hermanos, ¿cuántos somos culpables de llevar a personas en la iglesia a hacer algo que no agrada a Dios? Aquí nosotros realmente estamos compartiendo cosas espirituales en la iglesia, ayudarle. En vez de llevarlos a la dirección negativa que no agrada a Dios, a llevarle a los caminos de Dios. Compartir versículos con ellos, ayudarle grandemente. Ahora, vamos al versículo 15. El tiempo se va, tremendas cosas que encontramos aquí, pero si no quiero pasar todo el día vamos a seguir aprendiendo. Versículo 15. Y también tienes a lo que retienes la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
No solamente tenía la doctrina de Balaam, lo que se llama Balac, pero también en versículo 16 o 15 nos dice de los Nicolaitas, la doctrina de ellos. Wow, la iglesia está aceptando muchas cosas, están negando de estas cosas y por eso Dios tiene que mandar como una espada de dos filos a esta iglesia por aceptar. Ellos necesitaban, como el título de Pérgamo, necesitaba arrepentimiento. A decir, mira, lo que nosotros estamos permitiendo en la iglesia, tenemos que pedir perdón y seguir adelante. Dice, también tienes a los que retiene. Recuerda, es lo mismo que escuchamos en versículo 14. Las personas que retenían, o en otras palabras, practicaban estas doctrinas. La doctrina de Nicolaitas. Recuerda que a Nicolás fue uno de los diáconos en Hechos capítulo 6. Lo que pasó con él fue, aunque fue diácono de esa primera iglesia en Jerusalén, y ese momento fue un gran siervo del Señor, porque obviamente tenía que, entre los requisitos de un diácono, seguir esos requisitos. Pero vino un momento donde Nicolás pues salió de ese camino del Señor y empezó una doctrina falsa. Eso pasa en muchas iglesias, ¿verdad? Sale una persona y quizás un pastor y empieza otra iglesia, ¿verdad? Que tiene otra enseñanza. Por eso tenemos tantas religiones hoy en día, ¿verdad? Todo tiene su pensamiento, su interpretación de la Biblia y va y empieza otra iglesia. Eso que pasó con Nicolás, diácono de la iglesia de Jerusalén. Y ahora tiene un nombre, son siervos o esa doctrina de Nicolaitas. Ya empezó sus propias cosas. Pero aquí Jesús está diciendo, la que yo aborrezco. Ellos estaban practicando algo en la iglesia que Jesús dice, yo lo aborrezco. No es la primera vez que nosotros escuchamos este nombre, esta doctrina. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, en la iglesia de Efeso, Jesús le estaba dando a ellos algo positivo. Le dice, pero tienes esto, que ellos aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La iglesia de Efeso, Jesús está diciendo, mira, ustedes, gracias Señor, que están negando esta doctrina. Pero aquí en la iglesia de Pérgamo le está diciendo lo contrario. Ellos ahora están practicando las cosas de los Nicolaitas. Y Jesús dice, yo lo aborrezco. Esta doctrina de los Nicolaitas es la doctrina que tenían en Roma. En otras palabras, tenía idolatría, una de las prácticas. Y Nicolás fue esta persona que empezó esta doctrina, que fue diácono. Pero lo que ellos practicaban es igual lo que practican los católicos. Si ven esta doctrina y lo estudian un poquito, vemos porque era la doctrina de Roma. Roma era donde estaban los católicos. Vamos a seguir. Mira versículo 16. Dice, por tanto de estas cosas que están pasando en la iglesia de Pérgamo, de estos cristianos que están en la iglesia que retiene estas doctrinas falsas y doctrinas que no agradan a Dios, ahora dice, por tanto, arrepiéntete. Por eso tenemos como título de la iglesia de Pérgamo que necesita arrepentimiento, a entregar esto al Señor. Y Jesús dice, mira, tiene que tener arrepentimiento, reconozca lo que está haciendo mal y vamos a entregarlo al Señor y vamos a dejarlo y no permitirlo en la iglesia. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, aquí vemos el castigo, lo que va a pasar. Si no lo hace, mira lo que va a pasar. Vendré a ti pronto. Jesús, el creador de este mundo, el que tiene poder para quitar y dar vida, dice, yo vendré a ti pronto. Es una palabra de pelear, ¿verdad? Yo, si me viene una carta así de Jesús, yo voy a tener miedo, yo voy a arrepentirme rápidamente. El creador de este mundo dice, vendré a ti pronto. Mira lo que dice. Y pelearé contra ellos
ellos ahí se habla sobre las personas que estaba reteniendo esta doctrina de Balaam, de Balac, de Nicolaitas. Vendré contra ellos con la espada de mi boca. Recuerda en el principio, ¿verdad? Donde hablaba sobre esta espada y decía que tenía la espada aguda de 2 filos. Ahora dice, yo vengo. Esta espada es una descripción que viene con juicio y con castigo en esa manera para llegar a la iglesia con este castigo. Y dice, vendré a ti pronto y pelearé. Hermanos, yo no quiero pelear con Jesús. No voy a ganar. Pero es algo fuerte que está diciendo. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuidado a esas personas que están siguiendo esta doctrina falsa. Hermanos, cuidado lo que nosotros hacemos en la iglesia que no agrada a Dios. Para nosotros no tener el juicio, el castigo de Dios en nuestra iglesia. Por eso tenemos que verificar, tenemos que hablar si vemos algo que no está bien en la iglesia. Para que nosotros no tenemos ese castigo de Dios. Que la espada de 2 filos no venga contra nosotros porque no estamos haciendo cosas que no agrada a Dios. Venía juicio, venía castigo. La iglesia por dejando, es no solamente por ellos, pero creo que venía a la iglesia, los cristianos, que estaba permitiendo que esta persona retiene esta doctrina. La iglesia sufre cuando hay pecado de hermanos en la iglesia. Escuche bien esto. La iglesia sufre cuando hay pecado de hermanos en la iglesia. Es una gran verdad. Yo he visto muchas iglesias sufrir por el pecado en la iglesia. Por eso, hermanos, Iglesia Bautista Nueva Vida, no podemos dejar el pecado en la iglesia. Si tiene conocimiento de una persona que está en pecado, es mejor que nosotros hable con el pastor, conmigo, ni tiene que decir su nombre, escríbeme una carta para yo saber, para yo no confrontarlo en la situación, para proteger nuestra iglesia. Y no dejar a Satanás, ¿verdad?, afectar la iglesia por otros hermanos. Y el pecado afecta a la iglesia. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que asegurarnos que estamos viviendo una vida que agrada a Dios. Para yo mismo en mi vida no tener un afecto negativo en la iglesia de Dios. Culpa mía. La iglesia pierde bendiciones del Señor por el pecado. Había cristianos en la iglesia, pero todavía dejaba la falsa doctrina en la iglesia. Imagínate si nosotros, cristianos, pero dejar otras enseñanzas. Sí, vamos a hablar en lenguas. O sí, vamos a tener una persona donde confesamos los pecados a esa persona. Y otros cristianos en la iglesia no estando de acuerdo, pero aceptando esa doctrina. No podemos. Tenemos que mantenernos firmes al Señor. Ahora, versículo 17, y terminamos esta noche ese tremendo versículo de esta iglesia. Mira, termina igual como las otras iglesias, otras cartas. Dice igual el principio y el final. Empieza igual y termina igual. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, los que pueden escuchar y están leyendo estas cartas, escuchen lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia para que tenga en esta iglesia de Pérgamo arrepentimiento. Al que venciere esta cosa que está pasando en la iglesia y sacan a estas personas y tenga éxito y se mantiene fiel al Señor, a que venciere daré a comer la mana escondida, ¿verdad? Es una descripción de el tiempo pasado en Israel, en el desierto, ¿verdad? La mana escondida que tenía en la arca del Señor, y esa mana realmente que Dios proveía a Israel para que ellos puedan vivir. La mana lo tenemos, la mana de la vida. Jesucristo es la mana y Dios provee. Daré a comer la mana escondida y le daré una piedrecita blanca. Está hablando a esa persona que venciere, ¿verdad? Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno
conoce, sino aquel que los recibe. Y el Señor está diciendo que estas personas que vencieren, recibirá esta piedrecita escrito un nombre nuevo. Esta piedrecita que ellos tenían, ¿verdad? Y no podemos entrar mucho en esto, quizá otro día podemos entrar en el significado de esto, pero recibían una piedra y esa piedra tenía un nombre que ellos solamente conocían. Quizá una descripción para ellos o un nombre nuevo para esa persona. Dice, conoce sino aquel que los recibe. Esa persona que venció recibirá esta piedra que tendrá un nombre escrito que solamente ellos conocen, un nombre nuevo o una descripción de la vida de ellos, pero cuando ellos la miran, solamente ellos van a entender ese nombre. ¡Qué bendición! Allá en Éxodo capítulo 16 podemos aprender un poquito más sobre estos detalles. Pero hermanos, en terminando esta noche, esta iglesia de Pérgamo, y nosotros viendo lo que estaba pasando aquí, arrepentimiento, eso que Dios quería decirle, mira, si no hay arrepentimiento, yo vengo con mi espada de dos filos y vengo a castigar para sacar lo que está pasando dentro de la iglesia, para sacarlo, la falsa doctrina que estaban reteniendo y permitiendo en la iglesia. Hermanos, pero nosotros mismos, como Iglesia Bautista Nueva Vida, tenemos que estar pendientes, atentos a lo que está pasando en la iglesia. No podemos permitir cosas que no agradan a Dios en nuestra iglesia. Tenemos que asegurarnos que el pecado de otras personas, porque están viviendo el pecado, no afecte la iglesia y el cuerpo de Cristo. No podemos dejar que una mano sea afectado y destruir el cuerpo de Cristo porque la mano no está bien con el Señor. Y no se puede usar esa parte del cuerpo porque está afectando negativamente a la iglesia. Hermanos, es tiempo que tú puedes examinar tu vida y decir, yo en mi vida estoy afectando a la iglesia negativamente. Hay algo en mi vida que no agrada a Dios, que puede afectar la obra de Dios en cuanto a nosotros sirviendo a Dios. O en mi vida yo estoy bien y estoy ayudando a la iglesia a crecer, estoy ayudando a la iglesia para hacer cosas para el Señor. O en otro sentido, hay personas que tienen apatía, hay personas en la iglesia que no están haciendo nada para el Señor. Y no tiene afecto positivo ni negativo, solamente está ahí. No sea esa persona tampoco. Hermanos, que tú seas una persona que está teniendo un impacto grandemente a nuestra iglesia para nosotros levantarnos y hacer algo grande para el Señor. Ese es el deseo de nosotros. Hermanos, no vamos a ser como la iglesia de Pérgamo en cuanto ellos recibían o aceptaban cosas en su iglesia que no agradaba a Dios y cerraba los ojos para que ellos se preocupaban de ellos mismos, pero aceptaba lo que también estaba pasando. No podemos cerrar nuestros ojos al pecado. Tenemos que confrontarla. Tenemos que sea presente. Y después que nosotros tengamos arrepentimiento en la iglesia, reconociendo, Señor, había algo en la iglesia que no te agradaba a ti, pero te lo entregamos a ti en tus manos para que nosotros seamos una iglesia con éxito. Que podemos hacer grandes cosas para el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de esta iglesia en Pérgamo, esta descripción, lo que nosotros podemos aplicar en nuestra vida y aplicarla en la vida de la iglesia. Señor, ayúdanos, Señor, a tener nuestros ojos abiertos a nuestra iglesia, a no permitir el pecado entrar en la iglesia o otras enseñanzas, Señor, que podemos estar vigilantes y estar atentos, Señor, que podemos tener arrepentimiento si vemos algo que no agrada a ti en la iglesia, para que podamos sacar esas cosas, Señor. Señor, gracias por enseñándonos esta noche. Te pido su bendición sobre tu iglesia, Iglesia Bautista Nueva Vida. Que seamos una iglesia de luz aquí en nuestro Jerusalén.
que podemos tener gran éxito en alcanzando a otros a ti, que ellos pueden conocerte a ti como su único Salvador. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar y ser parte de este servicio esta noche. Espero que el próximo domingo estén juntos con la iglesia, domingo por la mañana a las 10. Y estoy orando por cada uno. Les amo mucho en el Señor y que el Señor les bendiga a todos.